Fíjense que a la gente que no lo sabe, y por eso en este día me ponen a chambear muchísimo, a mí me dio cáncer de mama hace 4 años, casi 5, en donde pues sí fue un cambio en mi vida. Y lo que he hecho, en vez de ser una víctima, he tratado de volcar esta responsabilidad de estar frente a un micrófono para informar a la gente de lo que me pasó y de lo que puede sucederle a cualquiera. Y lo que decimos, si esto le pasó a la voz más saludable de México, donde se cuida, hace ejercicio, no fumo, etcétera, le puede pasar a cualquiera y no hay ningún antecedente de cáncer de mama en nadie de mi familia. Y aquí me acompaña. Ay, todavía no canso de recuperar el aliento. ¿Cómo ves? Vienes de correr, pero el correr es buen ejercicio, así que... Eso es buen ejercicio, sí, vengo de correr, oye, pero es que nos traen como loquitos, ¿verdad, Juan? Que aquí estábamos acabando de hacer un Face Live para compartir con todos la información que tú la sabes perfectamente. Así es. No, Qué muchas gusto gracias, tenerte Etel. aquí, Juan Sincer. Doctor Juan Sincer, él es oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, además mi oncólogo. Y soy impúdica, como dices, en compartirlo. Indiscreta, porque mucha gente evita que se sepa cuáles son sus problemas de salud, y eso es muy común en oncología. De hecho, está uno acostumbrado realmente a no decir nada a quién trata ni a quién ve. Te saqué de onda entonces. Y tú aquella vez hiciste público. Contigo sin hace haberme casi... avisado. Es cierto, hace 4 años. En el radio anunciaste que habías tenido cáncer de mama. Que lo estaba padeciendo en ese... Así es. Pero creo que ha sido muy bueno para mucha gente el saber que a cualquiera le puede ocurrir, que el cáncer y muchas enfermedades no respetan situación socioeconómica, ni cultura, ni educación, y que es algo que hay que enfrentar, y que somos vulnerables a, digamos, las debilidades o los bloqueos que uno puede tener cuando piensa en determinada enfermedad. Sí. Que cuando se te ocurre o cuando tienes alguna molestia y dices, esto puede ser cáncer o puede ser otra cosa. Es lo último grave, que piensas, si le pones cualquier pretexto. O lo bloqueas. Esto es muy común. Entonces, pues vale la pena darse cuenta que eso de todos modos va a aflorar. Entre más temprano lo diagnostiques, tus posibilidades son mejores. Entonces, como dice el dicho popular, a mal paso darle prisa. Y de una vez mejor, y antes que después. Si eso ¿no? está representando un problema para ti, pues si no lo atiendes a tiempo, el problema va a aumentar. Si lo atiendes a tiempo, puede desaparecer. A ver, es que esto lo acabamos de hablar en el Face Live que hicimos, que la diferencia entre la vida y la muerte es el diagnóstico oportuno. Puede ser en muchos casos. Hay gente que aunque se diagnostica tardíamente, se puede curar. Eso está muy bien. Esto lo insisto. Pero en incidencia sí. Pero las posibilidades son mejores. Y por eso yo hablo mucho no solamente del diagnóstico temprano, sino del diagnóstico oportuno. Porque el diagnóstico oportuno significa que aún habiéndose diagnosticado tardíamente, el tratamiento puede ser efectivo de manera que sigue siendo oportuno porque la posibilidad de curación existe. En algunos tumores es mejor que en otros. Es decir, hay tumores que tardíamente es muy difícil que se curen, pero hay tumores que aún con metástasis y en estadios avanzados se pueden curar. Entonces, esto es importante porque en mucha gente se genera cierto complejo de culpa de que si no le hicieron el diagnóstico temprano con un tumor chiquito, perdió la oportunidad, sobre todo si esa misma persona fue la que eludió el diagnóstico y no buscó atención médica. Que no tenga ese complejo de culpa. ¿Esto es aún individual? Tardíamente, esto es individual. Sí. Oye, dime una cosa, nunca te he preguntado esto. Y tenemos que hablar porque también el cáncer de mama se lleva muchas vidas, muchas. ¿Cómo haces para decirle a alguien que ya no tiene curación? ¿Qué le dices? Mira, lo primero, en la mayor parte de los casos hay todo un proceso. Hay un proceso a partir del diagnóstico, en X estadio, una serie de métodos, de estudios, luego vienen tratamientos y la evolución normalmente te va dando pautas, o sea, de súbito una sorpresa, algo catastrófico que de repente se presente, puede ocurrir, pero no es común. ¿A qué voy con esto? A ver, no eludas mi pregunta. No la eludo, pero la misma persona y el mismo paciente se va dando cuenta de que las cosas no están bien. O sea, realmente uno como médico, en muy pocos casos, es, digamos,
el interlocutor con la enfermedad diciéndole a la persona que las cosas están muy mal, porque ya el paciente ya se lo dio sabe, cuenta, ya pero, el paciente ya lo sabe. Pero si le dices, esto oye, facilita. ya no hay nada que hacer. Pues mira, yo ¿qué? pienso que siempre hay algo que hacer. Bueno, cuidados paliativos en un paciente terminal. No, pero no es poca cosa. Y no, además, es muchísimo. O sea, y no es juego de palabras y no es eludir la realidad. Pero, en primer lugar, digo, la muerte es inevitable y todos nos vamos a morir. Así es. Y casi siempre se puede hacer algo desde diferentes ángulos. O sea, puedes hacer algo para vivir mejor, para tener menos molestias. Y además puedes hacer algo, porque como lo han dicho muchas personas con enfermedades crónicas largas que saben que se van a morir, que una excelente medicina es la vida, es vivir, es hacer cosas. Es cierto. Entonces, siempre hay algo que se puede hacer. No minimizo las cosas, ni estoy hablando, digamos, del otro lado. No, afortunadamente me siento bien, estoy bien. Pero decirle a alguien que no hay nada que hacer sí es muy desesperanzador, porque además va en contra de lo que es la vida. O sea, siempre hay algo que puedes hacer desde muchos puntos de vista. ¿Te ha pasado que alguien que tú ves por la experiencia profesional que tienes, que eres un extraordinario oncólogo, el mío, bueno, la verdad es que eres un extraordinario oncólogo, que de repente le dices a alguien, no está muy esperanzador este diagnóstico, y que te sorprenda a ti que está muy bien? Después, con el paso de algo. ¿Hay alguna vez que te No, pues sí ha sucedido. Bueno, sucedido tú le eso? dices a la gente que la cosa está difícil, Sí. que el tumor está muy avanzado, Sí. que es muy agresivo, pero que se va a hacer todo lo posible, particularmente si la gente no se ha tratado. Okay. Es decir, si el tumor está virgen a tratamiento, las posibilidades de respuesta existen. Es bueno. Y hay gente que responde de maravilla y o se cura o puede vivir muchos años. Así. Sí es cierto. En alguna época, y de hecho es algo que uno ha aprendido con los años, por eso se vuelve uno menos dogmático. Ya. Decir esto no se va a poder curar y decir las posibilidades son bajas. Pero Porque el 100% en la vida no existe de ninguno de los dos lados. Cierto. Aún el tumor más agresivo y avanzado puede tener, si no una curación, una supervivencia de muchos años. Y aún el caso más, digamos, benévolo, entre comillas, o menos agresivo, en unos cuantos meses después del diagnóstico te da unas sorpresas terribles. Sí. El 100% no existe y por eso hay que manejar porcentajes y por eso no hay que ser dogmático y por eso no hay que prometer nada. Eso es importante. Es que imagínense, nos lo está diciendo un oncólogo. Hay muchas cuestiones que no dependen de uno. Sí. En cuestiones biológicas, en la vida, el 100% no existe. Entonces hay que vivir con escenarios, hay que vivir de acuerdo a posibilidades, en todo en general. No, me encanta escucharte, Juan. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Juan Sincer y hablando de que hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. No se vaya, Etel-Soriano. Volvemos. Dice uno la gente ciertas cosas. Hay gente que a veces se queja de que puedo ser muy directo, muy claro. Entonces, digo, lo que para algunas personas puede ser información muy clara, muy precisa y muy útil. Que para yo creo otros que en la no me des mayoría, tanto, ¿no? Hay otras personas que eso no lo quieren escuchar. Entonces, es parte del arte de la medicina. Sí. No solamente es la información y lo que se tiene que hacer, sino cómo lo transmites, cómo lo comunicas. Ya. Que es pues, parte de lo fascinante de esta vida, ¿no? No, bueno, y de Estamos tu profesión. aprendiendo todos los días. Me encanta, la verdad me encanta. Justamente fuera del aire te preguntaba, y que vale la pena comentarlo con nuestra audiencia, que de todas las mujeres que se diagnostican de cáncer de mama, ¿cuántas son con un diagnóstico tardío? Porque estaría fantástico que tuvieran diagnósticos oportunos, diagnósticos tempranos, pero de este total, ¿cuántos son que ya llegaron, o sea, llegaron tarde? Es difícil decirlo, pero que ya el cáncer está avanzado, no sé si me explico. Claro. Desafortunadamente en México todavía un alto porcentaje se siguen diagnosticando en estadios avanzados, por diferentes razones. Porque no se fijaron, porque no se exploraron, porque no se hicieron caso, porque lo negaron, porque dijeron, es que si es cáncer de todos modos no hay nada que hacer. Esa actitud existe en mucha gente. ¿Todavía? Todavía. Pero algo importante es que cuando uno ve, porque del cáncer de mama se habla mucho. Sí. ¿Y por qué? Porque es un cáncer muy frecuente, por lo que implica desde el punto de vista de la imagen corporal, lo que representa para una mujer que le hagan una cirugía, que le hagan perder una sus mastectomía. mamas. O sea, el cáncer de mama está en el aparador, está en la vitrina de la sociedad, en los medios. Por eso hay muchos grupos de apoyo. Y esto hace que mucha gente tenga la idea de que el cáncer de mama ha sido una tragedia y que es terrible. Yo creo que hay algunos datos y algunos números que es importante conocer. En los últimos 40 o 50 años, digamos 40 años, de los tumores en los que más ha mejorado la supervivencia es el cáncer de mama.
Que eso está fantástico. No solamente por el diagnóstico temprano, que sí se hace en muchas mujeres, sino porque es un diagnóstico que ahora ya se hace con más fineza desde el punto de vista de exámenes de laboratorio, de exámenes de patología, que permiten individualizar mejor el tratamiento que también ha avanzado mucho. Cada vez hay más medicamentos, hay más medicinas, y muchas de ellas dirigidas específicamente a tumores que tienen ciertas alteraciones. Entonces, globalmente, entre lo que es el diagnóstico temprano, la precisión diagnóstica, no es una precisión al 100%, pero ha mejorado mucho, y los múltiples agentes terapéuticos, las múltiples opciones de tratamiento, es un tumor que ha duplicado su supervivencia en los últimos 40 años. ¿En los últimos 40 años? Sí, digo, no son cosas que se presentan en... No, de un día a otro. No, va poco a poco. Pero sí ha mejorado mucho la supervivencia, inclusive en mujeres con estadios avanzados. Y no solamente ha mejorado la supervivencia como un dato que claro que es muy importante, pero la calidad de vida de las pacientes ha mejorado muchísimo porque sabemos que los tratamientos oncológicos pueden ser muy pesados, pueden ser muy duros desde el punto de vista de efectos secundarios, empezando por la caída del pelo, que no es algo trivial. La vanidad es muy importante. Y puede haber cansancio, puede haber debilidad, y puede haber vómito y náusea y baja de defensas. Para muchas de estas molestias hay medicamentos efectivos. Se ha desarrollado en los últimos años no solamente una mejor terapéutica oncológica que mata las células tumorales, sino también una terapéutica para los efectos secundarios que hagan que la gente pueda vivir mejor. Y la calidad de vida de mucha gente en la actualidad durante el tratamiento permite que hagan su vida casi normal. Situación que hace 25 o 30 años era muy difícil. La náusea y el vómito podían ser tan intensos que la gente no salía de su casa. Esto también ha mejorado y esto es parte de lo que hay que ver. Yo nunca dejé de trabajar, Juan, tú lo sabes. Gracias a todos estos medicamentos y a todas estas opciones que hay para que el tratamiento de manera integral se lleve de la mejor forma posible. Pero dime una cosa, yo sí cuando me diste mis quimios, sí me imaginaba que iba a ser un poco más agresivo, porque tengo a la mamá de mi exmarido que sufrió y que murió por cáncer de mama, pero sus quimios yo la veía mal, o sea, vomitando y no se podía parar de la cama. Y yo me imaginaba un poco eso, porque tenemos ese desconocimiento. Y no sé si solo porque era mi tipo de quimio o si sucede eso con algunas otras quimios. En la actualidad, ya el vivir con tantos efectos secundarios es la excepción. Sí hay mujeres, un pequeño porcentaje, que a pesar de los medicamentos que le da uno para prevenir el vómito, les va mal. Pero hace algunos años esto era casi la regla. Sí. Y es importante también esto que dices, tener el recuerdo o haber vivido de cerca la experiencia de alguien que tuvo problemas, siempre marca. Y es una de las razones por las que a veces la gente dice, es que si a mí me sucede algo así, prefiero no quiero que me haga nada. Claro. Esas impresiones en la vida se graban de manera muy importante. Pero hay avances científicos, hay avances en diagnósticos, en medicamentos. Es parte de lo que hay que también pensar. Esto es individual, para cada quien es distinto. A mi mamá o a mi suegra o a alguien muy cercano le fue muy mal. Pero a ti te puede ir muy bien. Y viceversa. No por el hecho de que alguien haya tenido una experiencia maravillosa con determinada enfermedad, significa que a uno le va a ir igual, ¿no? Pero tenemos la confianza de que hay avances, que trabajan a nuestro favor, ¿no? Absolutamente. Seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de cáncer de mama, porque hoy se conmemora el Día Mundial de lucha contra el cáncer. Lucha contra el cáncer. No está como... Fíjate que qué bueno que mencionas esto. ¿Sabes qué se me hace porque una lucha? Esta terminología guerrera, porque es una terminología como de guerra. Sí. Ya inclusive muchas pacientes, esa ha sido la voz que haya llamado la atención en esto. Decir, ¿saben qué? Es que esta no es una guerra, ni es una lucha. Yo no estoy luchando, yo no luché con él. Esto es parte de la vida, es una enfermedad. Y ustedes están presentando una situación como si estuviera uno desgarrándose las vestiduras todo el tiempo. No hay que verlo así, hay que verlo de manera más natural. Y creo que automáticamente es una mejor forma de tratarse y es una mejor forma de hacer lo que se tiene que hacer. Esto es importante. Y es importante en su inicio y durante el proceso de la enfermedad. No voy a luchar contra ahí. No, es fluyo, ¿no? Así es, fluir, digo, porque no es la guerra. Pero es lógico que se hable de esta manera. Fíjate, por ejemplo, cómo los medios de comunicación
con frecuencia dicen, el narcotráfico es el cáncer de la sociedad. Ándale, Cuando la cierto. gente, ¿qué culpa tiene el cáncer? Sí, ¿Por de qué que lo comparan comparen. con el narcotráfico? Claro. Entonces, esta terminología guerrera, etcétera, tiene que ver. La forma de decirle a las cosas, el lenguaje cuenta. Los famosos eufemismos no son simplemente una manera educada de hablar. Yo creo que el decirle algo que no es fácil, de una manera más amable, de una manera más propositiva, de que hay mucho que se puede hacer, ayuda. Cambia tu forma de Entonces, pensar. esta terminología guerrera, vuelvo al concepto, es algo que se está Sí. tratando de erradicar, porque además mucha gente dice, algo de lo que se quejan muchos pacientes, cuando dices que todo el mundo me dice, échale ganas, y digo, ¿qué más ganas quieren que le eche? Exacto, O ya sea, estoy todos los aquí, días ya. hago lo que tengo que hacer, trabajo y me atiendo y me trato y recibo mis tratamientos cuando me dicen, ¿qué más ganas quieren que le eche? Le estoy echando todas las ganas. Resulta un comentario a veces hasta medio ofensivo. Échale Po- ganas, tú puedes. Como si uno no estuviera, como si lo que uno ha hecho no se notara o no fuera suficiente. Y hay muchas cosas que no dependen de uno. Claro, echarle ganas es hacer lo que se tiene que hacer, pero tranquilito, bien, ya. O sea, no, hacer lo no- que tienes, como dices, no te preocupes, ocúpate. ocúpate más que preocuparte. Así es, que eso Este, siempre me lo dijiste. Y a mí la gente me decía que yo creo que sí me ayudó a mí, hablo de forma personal, mi actitud. Porque era una actitud no de lucha, sino de fluir. Hago lo que Y además estás tenía que ocupada, hacer. tienes muchas cosas que hacer y eso es algo que uno le dice a la gente que mantenga su actividad, que mantenga su trabajo, que no entren en un impasse de 6 meses, un año mientras sí. están en tratamiento. Como de hacer una pausa en su vida, ¿no? Así es, que la vida siga lo más normal. Y yo por eso repito algo continuamente. Hay que tratarse para vivir y no vivir para tratarse. Ándale, eso está bueno. Hay que y tratarse para vivir. El trabajo es muy importante y la actividad profesional o en casa o O hasta viajar, Juan. Tú me decías, vete de viaje. Porque Sí. decía, oye, Juan, es que me dicen que no me puedo asolear. No, dicen, No, porque no. todo el mundo conoce, ¿no? Como tratamientos alternativos, cosas. puedes viajar sin asolearte, o sea, digo, Sí, se sí puede incrementaban las manchitas, todas se esas pigmenta cosas, más se la pigmenta. piel, pero eso no quiere decir que te tengas que Nada quedar más, encerrada en tu casa. cuídate, ponte bloqueador, pero vete a viajar, buceé, hice lo que haz lo todo. que tengas que hacer, vivir de la manera más normal posible. Yo creo que es parte de la medicina, parte del tratamiento Sí. desde 2 puntos de vista. La actividad física durante el tratamiento, el que la gente haga ejercicio y que la gente está muy activa, hace que le vaya mejor. Esto Estoy se de ha acuerdo. estudiado. Sí. Y mentalmente, o sea, mentalmente en seguir seguir y no tu haberse vida. desconectado. En lo que te tratas, pero sigues tu vida y a la vez te tratas. Porque te desconectas tú y te desconecta la gente. 100%. También es importante que la gente no vio que desapareciste del mundo durante 6 meses. No te van a Imagínate. tratar igual después. No. Injustamente quizá, pero es una realidad. Entonces hay que evitar eso. Así y se es. puede en la mayor parte de los casos. Aquí lo importante es que sí se puede y que el cáncer ya no es sinónimo de muerte. Hay Absolutamente. muchísimos tratamientos que se pueden hacer y aquí lo importante es hacer esa conciencia de checarnos. Mujeres, es importante checarnos, hacernos nuestra mastografía cuando sea, nuestro ultrasonido si eres más chavita, si tienes antecedentes también, ver con tu médico para que él te diga qué hacer y tu autoexploración, que eso sería fundamental, ¿no? Así es. Juan Sincer, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este programa. Gracias. Ethel, muchas gracias. Y gracias por cuidarme. Gracias por mantenerme aquí. La verdad, gracias. Muchas gracias. Gracias al doctor Juan Sincer, oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, se los recomiendo 100%. Es mi oncólogo. Gracias, equipo de producción. Gracias a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.